Buenos días. El pastor me dice que sujete su lengua. Y uno tiene que sujetar la lengua. Sabes, este tema no es fácil, es difícil, es complejo, es duro. Y también uno se da cuenta la realidad de que la escritura es como una espada de dos filos, que corta para acá y para allá. Entonces, con esto en mente, tengo una historia de un hombre que era muy anciano. Y este anciano no escuchaba bien. Su familia ya estaba cansada que mira que el arroz, que te comas el arroz, y él salía con otra cosa. Que como que el carro, y en fin, no escuchaba bien. Pero este anciano se fue a un sitio y se compró un audífono. Le habían dicho que los médicos que se tenía que comprar un audífono para poder escuchar mejor, para poder interactuar con su familia. Él compró el audífono y no le dijo nada a su familia. Cuando lo visitó el médico, le dijo: oye, señor, usted está escuchando perfectamente, 100% bien. Ajá, me imagino que su familia está feliz. Y él se quedó mirándolo así y le dijo: ¿sabes qué? Ellos no saben. Ay, ¿por qué no les has dicho? No, porque me la paso entretenido escuchando todo lo que dice. ¿Sabes? He cambiado mi testamento 3 veces. Este hombre escuchaba lo que decía la gente, sus familiares. Pero la realidad es esta, que nosotros a veces no controlamos lo que dice, lo que decimos. Incluso lo que decimos en ocasiones hace daño. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de esta realidad, que le hacemos un daño a otro. Y a veces realmente decimos cosas que no queríamos decir. Yo sé que todos los que estamos aquí han dicho alguna vez algo que usted no quería decir. Y en ese momento usted dice: trágame tierra. Pero yo no quería decir eso. Y esa persona salió herida. Encontré también en algunos registros de audiencias algunas preguntas que hicieron abogados en audiencias diferentes. Y me pareció interesante lo que algunos abogados decían. Encontré 4 que me llamaron la atención. Y una decía, le preguntaba a un abogado a alguien en la audiencia: ¿era la misma nariz que rompiste cuando eras niño? El hijo menor, el joven de 20 años, ¿cuántos años tiene? ¿Tienes hijos o algo así? ¿Estuvo presente en la corte usted de esta mañana cuando juró? Ahora otro le pregunta al doctor, el forense: doctor, ¿no es cierto que cuando una persona muere mientras duerme, en la mayoría de los casos simplemente pasa en silencio y no se sabe nada al respecto hasta la mañana siguiente? Entonces, resultan curiosamente divertidas estas preguntas. Pero estos hombres estaban tratando de buscar las palabras más apropiadas para enfatizar algo. Fueron formuladas por abogados que simplemente hicieron todo lo posible para ser claros y concisos en sus declaraciones. La lengua puede sonar divertida. Usted encuentra hombres que son comentaristas cómicos y hacen reír. Pero las palabras pronunciadas por la lengua son divertidas, pero la mayoría de las veces o con frecuencia
son cualquier otra cosa menos palabras divertidas. Y entonces controlar nuestra lengua no es una tarea fácil, es algo bien complejo. Y el apóstol Santiago quiere que nosotros veamos con claridad esta realidad, que controles tu lengua. Y entonces vamos a ir versículo a versículo analizando lo que Santiago nos quiere decir. ¿Y si se acuerda usted cuál es el título del sermón? ¿Qué dice? ¿Cómo dice el título del sermón? Para que lo tenga presente, hay alguien que me lo lea, me hace el favor. ¿Cómo controlar mi lengua? Entonces Santiago nos va a explicar cómo controlamos la lengua. Versículos 7 y 8. Santiago escribe lo siguiente: porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Santiago nos está diciendo que el hombre, por su inteligencia, ha podido domesticar toda clase de animales. Encuentra usted por allá en el Tíbet que hay hombres que han domesticado águilas y le dicen que se paren el brazo y ellas se paran ahí en un pedazo de cuero y las utilizan para cazar. Tengo ganas de comer conejo, suelto el águila, ella caza el conejo y yo como conejo. Tenemos por allá en los acuarios hombres que doman delfines y ellos brincan y hacen cosas. Usted doma a su perrito, controla que él haga las necesidades donde usted quiere que las haga y no en su casa. Y otros hombres que han domado otra clase de animales, caballos, el burrito, y los utilizan para su beneficio. Pero Santiago dice: jamás ningún hombre puede domar la lengua. Y esta es una realidad que parece que muchas personas nunca podrán ganar. No sé si aquí hay algunos de esos derrotados. ¿Sí hay derrotados así, con la lengua? Entonces nos preguntamos, pero seguramente esta batalla nosotros la podremos vencer en esta vida. ¿Usted qué piensa? ¿Será que esta batalla de la lengua y domarla nosotros la podremos domar en esta vida? ¿Usted qué piensa? La palabra de Dios nos dice en Santiago 3, del 1 al 12, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y entonces Santiago describe 4 verdades críticas sobre la lengua. La primera dice: tu lengua es una marca de tu madurez espiritual. Tu lengua es una marca de tu madurez espiritual. Entonces uno dice, bueno, si yo quiero saber cuán espiritualmente soy, tengo que considerar mi lengua. Y entonces nos dice Santiago 1, mira lo que escribe: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor que condenación. En la iglesia primitiva los maestros eran tenidos con una muy alta estima. Eran lo máximo. Y entonces, debido a esto, muchas personas poco sinceras querían fama y querían ser maestros. Y Santiago les dice: no, muchos de ustedes deberían aspirar a convertirse en maestros, porque el puesto a veces parece tener un alto estatus, pero también demanda una gran responsabilidad y un juicio más estricto. Serás responsable ante Dios por lo que has dicho
y has enseñado a otros en su nombre. Y mira lo que dice el versículo 2. Entonces, usted que está allá dice, bueno, los maestros van a recibir azotes por lo que dicen y los discípulos, de pronto estoy tranquilo, estoy aquí relajado porque yo no voy a recibir esa situación, nada, son los que enseñan. Entonces mira lo que dice Santiago, versículo 2, para señalar que todas las personas serán responsables ante Dios, dice, todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno nunca tiene la culpa de lo que dice, es un hombre perfecto capaz de mantener todo su cuerpo bajo control. Santiago está diciendo aquí que aunque los maestros recibirán y serán juzgados más severamente, también los que reciben la enseñanza serán juzgados por lo que dicen. También enfrentarán juicio por cada palabra que tú hayas dicho. Y entonces le pregunto a usted, ¿usted quiere aprender a domar su lengua? ¿Usted quiere aprender a domar su lengua? ¿Usted quiere aprender a controlarla? Maestros y no maestros, ¿usted quiere aprender a controlar su lengua? Santiago lo llama un hombre perfecto. Habla de un hombre perfecto. Versículo 2. Esto no significa que esta persona no tenga pecado, sino que es una persona muy madura espiritualmente. El término griego utilizado para hombre perfecto describe una integridad y plenitud de carácter que marca uno que es espiritualmente maduro. Entonces la persona que ha aprendido a controlar su lengua también es el tipo de persona que puede ser segura y también tendrá control sobre toda su vida, sobre todo lo que es. Entonces por eso les decía que la lengua es un signo de nuestra madurez espiritual. La lengua fue y entonces encontramos esto, ¿verdad? La fe genuina siempre se mostrará cuando nosotros hablamos. Entonces uno, oye, ¿verdad? Entonces lo que dice la Escritura que nosotros podemos medir los espíritus. Saber si lo que la persona dice es de Dios o no. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que dice la persona, por lo que hace la persona. Y entonces si esa persona es madura espiritualmente, ha aprendido a controlar su lengua y a controlar todo su ser. Y entonces la fe genuina se mostrará con lo que habla. Si quieres saber tú cuán espiritual estás, medir tu espiritualidad, comienza en tu casa a analizar lo que tú dices. Lo que tú dices con mayor frecuencia. Analízate. Lo que tú dices con mayor frecuencia te mostrará tu madurez espiritual. La segunda, aunque interesante, dice, aunque es muy pequeña, tu lengua es muy poderosa. Tu lengua es un órgano pequeño, pero es muy poderoso. Y Santiago usa los siguientes puntos. Versículo 3. Usa 3 ilustraciones ahí, el versículo 3 las describe. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Yo le hago la pregunta aquí a los hermanos, a ustedes hermanos, ¿quién sabe aquí qué es una jáquima? Jáquima es algo que le ponen a los caballos aquí en la boca. Por lo general, si tú no tienes el cuero y las cosas metálicas, la gente lo hace con una cuerda. Un pedazo de cuerda, lo amarran y se lo ponen al caballo aquí. Entonces él está usando una ilustración. Tú imagínate, hermano, ahí donde estás, un caballo de paso fino. Esos caballos son grandes, fuertes, lindos,
impetuosos. Tú dices, ese caballo coge y sale corriendo y se vuela a cualquier cosa y corre por donde sea. Entonces tú te imaginas ese caballo poderoso en la pradera, pero tiene un pequeño jinete chaparro, más bajito que él, montado ahí. Y ese hombre le hizo la jáquima con una cuerdita, se la puso en la boca. ¿Y sabes qué hace ese hombre? Controla el caballo para donde él quiere y puede poner ese caballo a bailar, a hacer paso fino y otras cosas, a saltar. Lo controla con una cuerdita. ¿Y dónde tiene la cuerdita el caballo? En la boca. El versículo 4, Santiago usa otra ilustración y compara la lengua con un pequeño timón. Dice lo siguiente: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Me di a la tarea de buscar los barcos del primer siglo en esa región donde estuvo Santiago y encontré que había unos barcos mercantes grandes que resistían 1000 toneladas, que tenían 600 tripulantes y que los dirigía un timoncito pequeñito de 30.48 centímetros. Y con ese timoncito gobernaban para dónde querían llevar ese enorme barco. Versículo 5, Santiago dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El poder de la lengua puede ser realmente asombroso. Y entonces uno ve, hace poco hubo un incendio en el Amazonas. ¿Qué dijeron los expertos de ese incendio? Algunos dicen que fue en manos criminales para ganadería, tumbaron ahí, quemaron. Otros dijeron, bueno, pudo haber sido una colilla de cigarrillo, que alguien la tiró y eso pequeñito cogió candela y se quemó el bosque. En Estados Unidos, en algunas regiones, se han quemado grandes extensiones de tierra por una fogata pequeñita que quedó prendido, un carboncito que quedó prendido, o una colilla de cigarrillos. Y entonces vemos esta realidad, que eso tan pequeño quemó un bosque. Esta lengua tan pequeña puede destruir tanto. ¿Usted qué piensa? ¿Puede hacer tanta destrucción? Hermano, claro que sí. Claro que sí puede hacerlo. Te voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo hubo un hombre bajito, se llamó Adolfo Hitler, con una lengua que convenció a decenas de miles de personas de la supremacía aria. Lo llevó a esa nación a la guerra y creó el holocausto judío y mató a millones de judíos. Ese hombre bajito con una lengua pequeña. Con la lengua los padres le enseñan a los hijos, los instruyen. Con la lengua los maestros le enseñan a los alumnos y los forjan. Con la lengua los embajadores presentan y representan a su nación. Con la lengua los abogados defienden a sus clientes. Con la lengua las madres arrullan a sus bebés y los duermen. Si tú analizas, la lengua tiene un poder, ¿verdad? Tú dices algo y eso va a causar un efecto. Si no tendríamos lengua, nadie podría ser consolado, no podrían conocer el mensaje de la salvación, la obra de Cristo, no podríamos compartir el mensaje de amor y misericordia y perdón de Dios en Jesucristo. Sin la lengua nuestras comunicaciones se reducirían
a uga uga, gruñidos, gesticulaciones que no tendrían sentido. Pero ¿sabes qué? Dios a ti y a mí nos ha dado un tremendo privilegio de carácter. En la creación el Señor nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio la capacidad de comunicarnos. ¿Recuerdas tú en la creación? Está el pastor Haroldo aquí en la clase, nos hablaba de esto. ¿Recuerda usted en la creación? La palabra de Dios dice en Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo que fue hecho ¿por quién? Por Él. Y fue hecho con la palabra. Y a nosotros Dios nos dio, que fuimos creados a imagen y semejanza, nos dio la palabra para que nos comunicáramos. Entonces, tu lengua, aunque muy pequeña, es muy poderosa. Te pongo un ejemplo. Tú le dices palabras fuertes a tu pareja. Eso no pasa aquí. Tú le dices palabras fuertes a tus hijos cuando están pequeños. Tú sabías que cuando tú le dices palabras fuertes a tus hijos cuando estás pequeño y tú tienes rabia, esas palabras marcan para toda la vida. De pronto aquí hay personas que han sido marcados por palabras que les dijeron sus padres con groserías cuando eran pequeños y tienen un odio allá guardado allá adentro. Y tú no sabes hasta por qué te comportas de esa manera y fue que esa palabra te marcó. Esa palabra tenía ¿qué? Un poder. Esa palabra te marcó. Entonces por eso nos está diciendo la lengua, aunque muy pequeña, es muy poderosa. Podemos destruir una vida con las palabras. Podemos hacer que una persona se suicide o busque la muerte con las palabras. Entonces, si tu lengua tiene este poder, también Santiago nos dice, analiza un poco más, tu lengua tiene el potencial de ser muy destructiva. Y él pasa a una ilustración. Versículos 5 y 6 dice, que la lengua puede ser tan destructiva como una llama que se propaga. Y dice así, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y entonces vimos lo de los incendios, ¿verdad? Del Amazonas y todas estas cosas. Y uno dice, bueno, sí, eso fue un incendio, una ilustración, pero acá ¿qué pasa? En la vida real. Así como ese fuego pequeño puede ser un comentario inocente, un chismecito fresco que usted quiere escuchar. Ese chismecito, una mentira puede ser, algo que te inventaste, una crítica fuerte hacia alguien. Puede comenzar como un pequeño fuego que busca corazones humanos secos por falta de amor genuino y se va expandiendo y va creciendo, y esa mentira, ese chisme le van agregando más arandelas. Cuando tú vienes a ver el chisme que comenzó con algo inocente, tiene una historia, tiene como un libreto de película, así, de grueso, y tú, oye, y eso que nada más lo vieron y mira todo lo que dice. Entonces termina con reputaciones carbonizadas, termina también con corazones rotos, con hogares destruidos, separados. Y este daño puede ser devastador para familias. Entonces Santiago dice que hay todo un mundo de maldad en la lengua. Y entonces tú te preguntas, ¿y entonces cómo yo puedo controlar ese mundo de maldad? Santiago dice, en la lengua
misma es inflamada por el infierno. Y entonces la fuente última de ese mal en realidad se remonta al mismo Satanás. Y mira lo que nos dice Santiago en las palabras que están ahí. Santiago está utilizando, Satanás está utilizando a quienes difunden chismes, hablan calumnias para causar discordia, conflicto, dolor, por envidia, y lo hacen entre las personas para causar esa destrucción y dicen cosas horribles a las personas para destruir. Y aunque carecen de hechos reales, porque puede que sea algo que se inventaron, aún comparten libremente su información con otros. Y te voy a decir, hermano, tú me dirás, hermano, pero yo no hago eso. Yo te hago una pregunta a ti, hermano. ¿Usted ha difundido por WhatsApp alguna cadena mentirosa? ¿Cuántas veces lo has hecho? Varias veces. ¿Y sabes qué pasa con eso? Tú eres cómplice. ¿De quién? Satanás te está usando para lanzar bombas sutiles a las personas, para que destruyan, para que se acaben. Y enciende ese fuego sugestivo y tú dices, yo soy inocente, yo simplemente soy un canal de comunicación. Algunos dicen, no, yo soy un periodista frustrado. Yo, todo lo que llega, yo enseguida lo mando para allá para que la redacción de los otros comentaristas la aumente y eso se vea más lindo y entonces eso para allá, lo que pase de ahí para allá, yo no sé, pero yo, llegó aquí, yo la mando. Es información fresca. Entonces, ¿tú sabes qué pasas a ser? Un vendedor ambulante de calumnias que algún día será juzgado por Dios por cada palabra que has dicho, que has transmitido erróneamente. Tenga cuidado, hermano, de escuchar a alguien que le dice, te voy a decir algo aquí de la hermanita tal, pero eso va a quedar aquí entre tú y yo y inocente. Yo lo voy a hacer para que ores por él. Lo voy a hacer para que tú ores por él, porque me preocupa él. Y entonces el fuego se arde y Satanás se ríe. En segundo lugar, Santiago continúa versículos 7 y 8 y dice que la lengua puede ser tan peligrosa como un animal ponzoñoso. Todos los tipos de animales, pájaros, reptiles, criaturas del mar están siendo domesticados por el hombre, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal inquieto lleno de veneno mortal. Y entonces él dice que es un mundo de maldad, la lengua. Y entonces él está pensando todavía en los animales que nos dijo, ¿verdad? Todo eso montón de animales. ¿Qué pasa con un león que usted tiene enjaulado? ¿Qué hace el león? Camina de un lugar a otro, está agitado ahí buscando por dónde salir. Pero tú comienzas a darle carne y el león, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Él se acostumbra a que tú le das carne, entonces ya no anda buscando, sino que se queda ahí un rato. Yo te hago una pregunta. Después de pasado un tiempo de que tú estás haciendo ese ejercicio, ese animal tú lo puedes domar, domesticar. Tú coges ese animal y le abres la puerta y mira, ahí está el monte. ¿Tú qué crees que hace ese animal? Supongamos que tú lo dejas a ese animal sin comida una semana y le abres la red y le dices, ahí está el monte, ves. Ves a recrearte. Ves a cazar y después regresas aquí a la jaula. ¿Qué hace ese animal? Instintivamente, ¿qué hace ese animal? Sale y ¿qué? Te come, te devora. Entonces Santiago está diciéndonos, teniendo en mente eso, nos está diciendo, esto también es cierto para tu lengüita. Contrólala. Hoy que puedes.
ya que mañana se puede salir de la jaula. Se puede salir de la jaula incluso saliendo de aquí, que se te atravesó el tipo y tú, bendecido ese muchacho que iba en la moto y se cerró. Se te puede pasar. Ahora puedes hablar amablemente entre los hermanos, pero de pronto de un momento a otro alguien dice algo y tú puedes escupir odio por un momentico, pequeñito. Y el versículo 8 dice que está lleno de veneno mortal. Y entonces dice que tu palabra puede ser, o nuestra palabra puede ser como la serpiente. Ella está en el matorral ahí, camuflándose, y va pasando el cristiano y lo muerde y se va. Así puede ser nuestra lengua. Sus palabras pueden ser una serpiente en la hierba que ataca. ¿Qué hacen los venenos de la serpiente? Es un veneno neurotóxico que va dañando, algunos pudren y destruyen células, toman el sistema nervioso y hay venenos de estas serpientes que en 5 minutos ya estás listo. 5 minutos estás listo. Entonces, nuestra palabra con odio y rencor puede hacer lo que hace el veneno de la serpiente, dañar y destruir. Esos venenos son difíciles de sacar. No, que yo me amarro aquí el torniquete y aquí me hacen una cuestión y comienzan a succionar. Eso necesitas el antídoto y si no, y pedirle al Señor que no sea de los que destruyen las células. Tus palabras pueden ser como ese veneno. Entonces nuestra lengüita tiene un potencial de ser muy peligroso. Nuestra lengua puede ser un gran poder para el bien también. Versículos 9 y 12 dice, con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca pueden salir bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y Santiago nos está diciendo a nosotros los cristianos, hey, le estoy hablando a ustedes, no les estoy hablando a los de la calle, les estoy hablando a ustedes los cristianos. Para los que Dios, Padre y Espíritu Santo es el Señor, las 3 personas, les estoy hablando a ustedes, a los que han confesado su fe en Cristo. Ustedes que tienen la habilidad y la responsabilidad de controlar su lengua para el bien o hacer mal. Nos dice a nosotros estas palabras y mira lo que sigue diciendo Santiago en versículos 11 y 12. Dice que la lengua la necesitamos, tenemos que usarla para el bien. Voy a leerle una serie de textos que hablan lo que Santiago dice con la boca del justo. Mira lo que dice Proverbios 10:11, nos dice que la boca del justo es fuente de vida. Proverbios 10:11 nos decía eso. Proverbios 10:20 dice, la lengua del justo es como la plata escogida. Proverbios 10:21 dice, los labios de los justos nutren a muchos. Y el Proverbios 12:18 se nos dice que la lengua de los sabios trae sanidad. Entonces el Señor, que nos está diciendo a nosotros que tenemos que hablar bien, nos dice que tu lengua sea un instrumento de perdón, de sabiduría, de sanación a la vida de las personas. Y entonces yo te hago una pregunta, ¿es tu hogar donde las palabras se usan bien? ¿Es tu trabajo donde las palabras tú las usas bien? Supongamos que yo tuviera el poder de hacerme invisible y yo fuera a su hogar. Ahí se escucharía sarcasmo,
desprecio, comentarios, acusaciones fuertes. Oiríamos declaraciones como, en un trabajo oiríamos declaraciones como, buen trabajo muchacho, lo estás haciendo bien. O oirías cosas como, te has fallado, te entiendo que yo también pasé por ahí, pero lo vas a hacer mejor. O realmente me importas y te quiero ayudar, ven, esto se hace así. He estado ahí yo mismo, te perdono, déjame trabajar contigo. O escucharíamos cosas totalmente contrarias a esta. No sirve para nada. Mira, te gastas el dinero. Cosas como esas. Déjame que te ayude. Entonces los proverbios nos están diciendo que la lengua tiene el poder de dar vida y dar muerte. Proverbios 18:21. Las palabras de muerte destruyen, hieren, créanse en resentimientos, añejos, odio, humillación. Las palabras de vida construyen, aumentan la fuerza, el carácter, levantan el espíritu, bendicen, libertan. ¿Cómo puedes hacer tú, hermano, esto? ¿Cómo puedes domar tu lengua? Santiago todavía no nos ha dicho. Pero, ¿tú quieres saber eso, hermano? ¿Tú quieres saber esta verdad? Ven el próximo domingo. No, mentira, te voy a decir hoy. Te voy a decir hoy. ¿Qué vas a hacer entonces? Santiago versículo 8 dice, ningún hombre, eso es cierto porque ningún hombre puede domar su lengua. ¿Sabes cuál es la buena noticia para ti y para mí? Que no depende de nosotros. Dios puede domar nuestra lengua rebelde. Dios puede permitirte domesticar tu lengua y nuestra lengua. ¿Y sabes cómo lo hace? Quiero que vayas al boletín. En el boletín estaba la respuesta. Todo el tiempo. En el boletín, en el versículo 19, está la respuesta. Mira cómo lo hace. Y lo dice Jesús, Mateo 15:19. Y nos dice que el verdadero problema no es la lengüita. El verdadero problema es de fondo. Y nos está diciendo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? ¿De dónde provienen? De nuestro corazón. Y esto hace que un hombre sea impuro. Entonces, según lo que nos dice Jesús aquí, la lengua es como un niñito que lo mandan, ¿verdad? Ve y dile tal cosa. Dile que no estoy. Miente. Y entonces la lengua va y dice lo que hay ¿dónde? En el corazón. Y entonces, de pronto uno dice, pero no lo entiendo bien. ¿Quiénes aquí han estado en un pozo? Supongamos una gente cava y abajo hay agua. Entonces, supongamos que tú eres el pozo, ¿verdad? Pero ese pozo tiene un rato que no lo limpian, que echan basura, cáscaras de huevo, cáscaras de guineo y un pocotón de cosas ahí. Y entonces resulta que tú tienes el pozo, tú eres el pozo, y tu lengua es el baldecito. Tú tiras el baldecito. Cuando tú tienes un agua así, y el hermano Miguel de pronto sabe, un pantano que se ve la agüita así, uno pisa y eso huele a horrible. Entonces sacas del pozo esa agua horrible
y se la vas a dar a algunos acá. ¿Y sale de dónde? Con la lengua. Con tu lengua. Entonces Jesús nos da una buena noticia a nosotros. Él promete un corazón nuevo a nosotros los creyentes, limpio. Y nos da un corazón nuevo. ¿Y qué tenemos que hacer cuando nosotros entonces estamos viviendo situaciones de odio, rencor, resentimiento en nuestros hogares, con los demás, en el trabajo? Ve a Jesús, ve a la Escritura, confía en Él. Cuando una persona cree en el Evangelio, su vida es transformada. Cuando Dios nos mueve sobre el corazón, nos lleva a hacer su voluntad. Nos lleva a que valoremos esta realidad y que valoremos lo que decimos y nos medimos en nuestra espiritualidad. ¿Y quién lo hace? Dios. Dios doma nuestra lengua. Ninguna conversación sucia viene de un corazón controlado por Dios. Ningún discurso mentiroso viene de un corazón controlado por Dios. Dios es verdad y habla verdad. Cuando Dios controla tu corazón, controla tu lengua. Y ahí está, no lo habíamos visto y Santiago nos lo estaba diciendo todo el tiempo. Entonces, cree en el Evangelio y el Señor domesticará tu lengua. Tu lengüita, que es poderosa, que hace daño, que destruye, para que haga bien, misericordia y dé libertad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque no éramos conscientes de esta verdad, de esta realidad, Señor. Perdónanos, Dios, porque con facilidad maldecimos a los hombres. Con facilidad maldecimos a nuestro cónyuge, maldecimos a nuestros hijos, a nuestra familia. Perdónanos, Señor, porque guardamos rencor por cosas que nos dijeron, que nos ofendieron, que cambiaron, Señor, la alegría de nuestro corazón por cosas contrarias, Dios, por odio. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos muestres, Dios, tu voluntad, que nos hagas entender con claridad, Señor, que somos responsables, Dios, que tú nos hiciste a tu imagen y semejanza y que nos diste la lengua o la palabra para poder comunicarnos, Señor, contigo. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres verdadero, genuino, Señor, y tú transformas nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que puede domar nuestra lengua. Cambia ese corazón corrupto, Señor. Quita esas inmundicias de nuestro ser. Destruye ese viejo hombre, Señor, cada día con tu palabra, Señor. Y danos sanidad a nuestros corazones, Padre. Padre, quiero pedirte, Señor, por el pastor Leal, Dios. Quiero pedirte por su vida, por su salud, Dios. Bendícele, Padre. Fortalece y haz tu voluntad en su vida, Señor. Fortalece a sus familiares y bendícelos, Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú haces. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.